y vernos como una sola. Para mí esa es mi identidad. Yo hoy ubico que las fronteras nos las pusieron, pero seguimos siendo las mismas y carecemos y luchamos por lo mismo. Es como reconocerme, como ubicarme, como saber, pues desde entrada, desde reconocer mis orígenes, náhuatl, Puebla, y a mí me ha gustado mucho esa identidad que ahora tengo, lo siento así porque puedo ubicarme dentro con ustedes. Mesoamérica es para nosotras el territorio grande, donde habitaban los pueblos originarios de los que somos descendientes y que compartían los bienes naturales, la cosmovisión y la historia. Es un territorio recorrido por ecosistemas comunes, con corredores biológicos y humanos. Mesoamérica fue también lugar de conflictos y tensiones. Nos reconocemos herederas de todo eso y por lo tanto también responsables de su cuidado. Para las mesoamericanas en resistencia, el territorio no es la división político-administrativa del Estado moderno. No son los cantones, municipios ni corregidurías. Entendemos el territorio como una construcción histórica, política, social, ideológica, cultural y económica. A medida que vamos descubriendo los vínculos entre nuestros cuerpos, la tierra y el territorio, logramos generar una resistencia consciente al patriarcado milenario, más allá de las fronteras impuestas. Resistencia contra la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos, tierra, territorio, y recuperación de nuestra capacidad de cuidado y de trabajo. Pero además es enriquecedor porque es un espacio que rompe con todos los demás espacios con los que hemos estado trabajando, que teníamos, bueno, digamos, una temática monótona, o derechos humanos, o sindicalismo. No, aquí estamos en la lucha por la vida, porque no nos quiten el derecho a vivir. Y esto va más allá que cualquier una lucha particular. Las mesoamericanas en resistencia llevamos una larga década de historia compartida. Somos más de 15.000 mujeres, pertenecientes a más de 70 organizaciones de 6 países de Mesoamérica. Somos mujeres diversas, mujeres de distintos pueblos originarios, itziles, mayas, encapebuglé, celtales, tzotziles, choles, chincas, lencas, mujeres mestizas, negras, mujeres jóvenes y menos jóvenes, rurales y urbanas, mujeres migrantes, de movimientos sociales mixtos, del movimiento de mujeres y feministas, mujeres de distintos países y territorios. También maravilloso porque estamos desde el ama de casa, desde la obrera, la campesina, la profesional, la estudiante, la feminista, las mujeres que no se consideran feministas pero que están organizadas, mujeres desorganizadas, que son desde sus espacios personales, mujeres con diversidad sexual distinta y jóvenes y de todas las edades también. Es un espacio bastante heterogéneo porque no estamos aquí mujeres por edades, ¿verdad? Sino que desde las diferentes edades, con diferentes experiencias, con diferentes conocimientos y sabiduría, y aprendemos unas de las otras en igualdad. Este documental habla de nuestra trayectoria, de nuestra genealogía, habla de la historia de un movimiento, el movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia. Habla de recorrido, de cambios posibles, de cómo esos cambios se hacen posibles.
Habla de organización y de historias de vida, tanto individuales como colectivas. Juntas hemos pensado y compartido los cambios más significativos en la historia de nuestro movimiento, partiendo de nuestras vivencias y de nuestras experiencias. Cada vez, bueno, yo en lo personal, cada vez que veo a una mujer que se va empoderando, teniendo conocimiento y saber, yo digo, ese es mi pago, esa es mi lucha. Entonces, es la lucha de cada una de nosotros. Aquí presentamos testimonios que nos permiten celebrar juntas y compartir las experiencias y saberes generados hasta hoy, para darlos a conocer a otras personas y a otros movimientos de mujeres. Las historias de cambio hablan de cómo hemos ido construyendo una nueva conciencia compartida, que nos permite crear otra vida posible para las mujeres. El ritual de los 4 elementos nos conecta con la cosmovisión de nuestros pueblos de Mesoamérica, con nuestras ancestras y con todas las mujeres que en resistencia han fecundado esta tierra con sus luchas. Nos conecta con la energía ancestral, con las redes vitales en las que encontramos las cosmovisiones compartidas de nuestros pueblos originarios, desde donde construimos nuestra espiritualidad. Con el ritual, iniciamos muchos de nuestros encuentros, encendiendo las velas y entregando al altar las diferentes variedades de maíz, de cacao, de frijoles y los tejidos procedentes de los territorios de Mesoamérica. Y con él también los finalizamos. A través del ritual, conectamos con la dimensión espiritual de la vida y con la esencia de nuestra lucha colectiva. El color de cada vela tiene para las mujeres mesoamericanas un significado simbólico y representa cada uno de nuestros posicionamientos, de nuestras resistencias. Son hitos en los caminos que transitamos. La vela roja representa la acción, la movilización y nuestra sangre. La asociamos al cambio colectivo vinculado con la resistencia. Para las mujeres mesoamericanas, la resistencia es la fuerza consciente de oposición al capitalismo neoliberal, al patriarcado, al racismo y a la lesbofobia. Resistimos desde el ámbito de nuestra cotidianidad, desde nuestros cuerpos, y también resistimos desde el activismo en los territorios. La vela morada representa la regeneración, la reconstrucción, el renacimiento. La asociamos al cambio colectivo vinculado al cuidado y autocuidado. Las mujeres mesoamericanas afirmamos que es necesario desarrollar la capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo, así como de respeto y cuidado de la vida en todas sus formas. La vela amarilla representa la piel, con sus cicatrices y heridas, y su regeneración. La asociamos al cambio colectivo vinculado al cuerpo. Afirmamos el cuerpo como lugar de liberación de las opresiones, para dejar atrás nuestros miedos y decidir con alegría y autonomía qué queremos hacer con nuestras vidas y con nuestra sexualidad. La vela blanca invoca los huesos que nos sostienen. La asociamos al cambio colectivo vinculado con el trabajo. Para las mujeres mesoamericanas, la economía tiene que ver con la reproducción de la vida y con el trabajo en todas sus formas. La vela verde representa nuestro territorio, la naturaleza. La asociamos al cambio colectivo vinculado con la identidad. Recuperamos la memoria histórica y ancestral de nuestros pueblos originarios, que nos une y nos alía para defender y cuidar de nuestro territorio común. La vela azul representa la profundidad de las aguas, la claridad del cielo y la serenidad. La asociamos a todos los caminos recorridos en los cambios colectivos.
Todos los caminos que transitamos, desde la vela blanca a la verde, pasando por la vela morada y la amarilla, nos permiten construir otra vida posible, otro poder posible, otro conocimiento posible para las mujeres. Un mundo en el que se restablezcan nuestras relaciones con la madre tierra y sus ritmos de trabajo, para la producción, para el descanso y para la renovación. Para las mujeres mesoamericanas, la resistencia es una forma de estar. No es una negación, no es estar en contra, sino que es una actitud proactiva. Es una fuerza consciente de oposición a otras fuerzas que actúan con violencia. Es una afirmación. Resistir al capitalismo neoliberal, al patriarcado y al neocolonialismo. Los lugares desde donde ejercemos resistencia son el territorio, el cuerpo y la reproducción de la vida en la vida cotidiana. El mal llamado ámbito doméstico es un lugar privilegiado para la resistencia, para volver a ser, para reexistir, permitiendo la reproducción de la vida y de la red de la vida en nuestra cotidianidad, dependiendo menos del dinero y del consumo, alimentándonos mejor, cuidándonos, practicando el trueque y desarrollando nuestra propia espiritualidad. Otro lugar desde donde resistimos es el territorio. Allí donde el capitalismo es más voraz, las mesoamericanas estamos defendiendo la vida, defendiendo el agua, las semillas y la diversidad en la naturaleza, y con una conexión profunda con la resistencia ancestral de nuestros pueblos originarios. El buen vivir en lo cotidiano, no en el discurso Ajá. Sí, eso también lo hemos dicho nosotros las mujeres maestras. Es que a veces pensamos que el buen vivir está allá y lo tenemos que alcanzar, pero no, eso nosotras lo estamos viviendo en lo cotidiano, por eso hablamos de ello, porque lo vamos viviendo. O sea, lo más significativo es ver vivir en lo cotidianidad. Ese sería lo más significativo. En la Escuela de Economía Feminista construimos la sujeta política, contando con espacios de recuperación y de sanación, y también viviendo, experimentando los procesos de descolonización en nuestros cuerpos. Descolonización que estamos viviendo, porque gracias a ese proceso es que nosotros estamos visualizando ese buen vivir. Entonces, yo digo, hoy, pero ahora vos puedes tener yo una puedo identidad. decir que soy nahuapipil y nombro como buen vivir cuerpo y territorio. Y yo también, como mestiza. También nos hemos organizado a través del encuentro entre las mesoamericanas, a través del debate y la discusión sobre cómo reposicionarnos en nuestra cotidianidad, con otra actitud y otra práctica frente al consumo, a la alimentación, etc. Otra forma de organizarnos es pasar del discurso a la práctica, realizando acciones de resistencia ante el consumismo en la calle, en la lucha contra la minería, contra las hidroeléctricas, contra los tratados de libre comercio y por la recuperación de los territorios. Porque se trata de un cambio colectivo que dignifica la vida de las mujeres. Cada mujer cambia cosas en su propia vida. El cambio más significativo es el reconocimiento de la sabiduría ancestral mesoamericana, como aporte para otra vida posible y digna para las mujeres. El reconocimiento de ese saber produce un cambio de conciencia y un cambio en las relaciones de poder. Las mujeres mesoamericanas nos quitamos las vendas y vemos el mundo con una nueva mirada, contribuyendo a generar otro conocimiento posible, otro poder posible y otra vida posible para las mujeres. Las mujeres mesoamericanas, a través de nuestras discusiones y reflexiones, vamos cambiando nuestras prácticas en nuestra vida cotidiana y retomamos valores y principios de la cosmovisión de los pueblos originarios de Mesoamérica.
El cuidado es una necesidad humana y natural, directamente relacionada con la vulnerabilidad, con la vida y la muerte. No es un lujo, algo que sobra, y no se vive igual si se tiene que si no se tiene. Una persona sin cuidado es incompleta, con privación, y una persona que no cuida nada es también una persona mutilada, privada e incompleta. Entendemos el cuidado desde la abundancia y no desde la carencia. Afirmamos la necesidad de desarrollar la capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo, la necesidad de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus formas, así como la naturaleza nos cuida y cuida la vida. El primer espacio de resistencia a las opresiones es nuestro propio cuerpo. Resistimos a ellas a través del cuidado de nuestra salud y de nuestra alimentación, recuperando tiempo para el autocuidado, para el descanso y para el ocio, desnaturalizando nuestras enfermedades, la menstruación, la menopausia, los embarazos y los partos, trabajando menos y cuidándonos más. El cambio más significativo ha sido poder ser capaces de reflexionar sobre la importancia de cuidarnos a nosotras mismas y de incorporar ese cambio a nuestra vida cotidiana y a los espacios de encuentro grupal de las mesoamericanas. Este cambio nos ha permitido tomar conciencia de nuestros derechos y transformar nuestras vidas. Vivo la violencia en mi casa, pero lo que marcó hoy mi día fue la señorita que me atendió en el supermercado. Y me pude comprar un vestido, me lo pude comprar. Entonces creo que es mi primer cambio que voy a dar en mi vida. Y luego mi vecina me habló del proyecto que tienen ustedes para lo que es manualidades y demás. Yo necesito salir entonces de mi casa y necesito salir principalmente de mi casa, de mi cuerpo, de mi casa para tomar esas decisiones. Y por eso estoy aquí. Hemos representado este cambio colectivo construyendo la historia de una mujer llamada Maura. La historia refleja la diversidad de vivencias sobre la violencia, tanto sexual como intrafamiliar, y la diversidad de estrategias que desarrollan las mujeres. Maura va a un supermercado a comprar ropa para su esposo y su hijo. Ve un vestido que le gusta mucho, pero no se decide a comprarlo. Cuando llega a la caja para pagar las prendas, pone primero en la banda la ropa de su hijo y de su esposo, y deja el vestido que tanto le gusta para el final. Maura queda impresionada cuando la cajera le dice: ¿Pero puedo hacer una pregunta, señor? Claro que sí. ¿Por qué deja su vestido de hijo? Porque prioriza más la ropa de su esposo. Porque prioriza más la ropa de su esposo y de su hijo. Voy a dar el gusto, me voy a comprar mi vestido. Me alegro que piense, usted, que lo debería tener otras cosas para decir. Este comentario hace reflexionar a Maura sobre lo poco que priorizamos las mujeres nuestros propios intereses y necesidades. Para Maura, algo aparentemente tan sencillo como comprar un vestido y pensar por primera vez en sí misma y en sus necesidades es el desencadenante de un proceso de transformación de su vida. Maura es una mujer maltratada y por primera vez se da cuenta de que puede revertir esta situación. Antes de llegar a todo esto, ¿qué era lo que hacíamos las mujeres? Sí. Y que vernos como una sola. Para mí esa es mi identidad. Yo hoy ubico que las fronteras nos las pusieron, pero seguimos siendo las mismas y carecemos y luchamos por lo mismo. Es como reconocerme, como ubicarme, como saber. Pues desde entrada, desde reconocer mis orígenes, náhuatl, Puebla, y a mí me ha gustado mucho esa identidad que ahora tengo, lo siento así porque puedo ubicarme dentro con ustedes.
Mesoamérica es para nosotras el territorio grande, donde habitaban los pueblos originarios de los que somos descendientes y que compartían los bienes naturales, la cosmovisión y la historia. Es un territorio recorrido por ecosistemas comunes, con corredores biológicos y humanos. Mesoamérica fue también lugar de conflictos y tensiones. Nos reconocemos herederas de todo eso y por lo tanto también responsables de su cuidado. Para las mesoamericanas en resistencia, el territorio no es la división político-administrativa del Estado moderno. No son los cantones, municipios ni corregidurías. Entendemos el territorio como una construcción histórica, política, social, ideológica, cultural y económica. A medida que vamos descubriendo los vínculos entre nuestros cuerpos, la tierra y el territorio, logramos generar una resistencia consciente al patriarcado milenario, más allá de las fronteras impuestas. Resistencia contra la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos, tierra, territorio, y recuperación de nuestra capacidad de cuidado y de trabajo. Pero además es enriquecedor porque es un espacio que rompe con todos los demás espacios con los que hemos estado trabajando, que teníamos, bueno, digamos, una temática monótona, o derechos humanos, o sindicalismo. No, aquí estamos en la lucha por la vida, porque no nos quiten el derecho a vivir. Y esto va más allá que cualquier una lucha particular. Las mesoamericanas en resistencia llevamos una larga década de historia compartida. Somos más de 15.000 mujeres, pertenecientes a más de 70 organizaciones de 6 países de Mesoamérica. Somos mujeres diversas, mujeres de distintos pueblos originarios, itziles, mayas, incapibuglé, celtales, tzotziles, choles, chincas, lencas, mujeres mestizas, negras, mujeres jóvenes y menos jóvenes, rurales y urbanas, mujeres migrantes, de movimientos sociales mixtos, del movimiento de mujeres y feministas, mujeres de distintos países y territorios. También maravilloso porque estamos desde el ama de casa, desde la obrera, la campesina, la profesional, la estudiante, la feminista, las mujeres que no se consideran feministas pero que están organizadas, mujeres desorganizadas, que son desde sus espacios personales, mujeres con diversidad sexual distinta y jóvenes y de todas las edades. También es un espacio bastante heterogéneo porque no estamos aquí mujeres por edades, ¿verdad? Sino que desde las diferentes edades, con diferentes experiencias, con diferentes conocimientos y sabiduría, y aprendemos unas de las otras en igualdad. Este documental habla de nuestra trayectoria, de nuestra genealogía, habla de la historia de un movimiento, el movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia. Habla de recorrido, de cambios posibles, de cómo esos cambios se hacen posibles. Habla de organización y de historias de vida, tanto individuales como colectivas. Juntas hemos pensado y compartido los cambios más significativos en la historia de nuestro movimiento, partiendo de nuestras vivencias y de nuestras experiencias. Cada vez, bueno, al menos yo en lo personal, cada vez que veo a una mujer que se va empoderando, teniendo conocimiento y saber, yo digo, ese es mi pago, esa es mi lucha. Entonces, es la lucha de cada una de nosotros. Aquí presentamos testimonios que nos permiten celebrar juntas y compartir las experiencias y saberes generados hasta hoy, para darlos a conocer a otras personas y a otros movimientos de mujeres. Las historias de cambio hablan de cómo hemos ido construyendo una nueva conciencia compartida,
que nos permite crear otra vida posible para las mujeres. El ritual de los 4 elementos nos conecta con la cosmovisión de nuestros pueblos de Mesoamérica, con nuestras ancestras y con todas las mujeres que en resistencia han fecundado esta tierra con sus luchas. Nos conecta con la energía ancestral, con las redes vitales en las que encontramos las cosmovisiones compartidas de nuestros pueblos originarios, desde donde construimos nuestra espiritualidad. Con el ritual, iniciamos muchos de nuestros encuentros, encendiendo las velas y entregando al altar las diferentes variedades de maíz, de cacao, de frijoles y los tejidos procedentes de los territorios de Mesoamérica. Y con él también los finalizamos. A través del ritual, conectamos con la dimensión espiritual de la vida y con la esencia de nuestra lucha colectiva. El color de cada vela tiene para las mujeres mesoamericanas un significado simbólico y representa cada uno de nuestros posicionamientos, de nuestras resistencias. Son hitos en los caminos que transitamos. La vela roja representa la acción, la movilización y nuestra sangre. La asociamos al cambio colectivo vinculado con la resistencia. Para las mujeres mesoamericanas, la resistencia es la fuerza consciente de oposición al capitalismo neoliberal, al patriarcado, al racismo y a la lesbofobia. Resistimos desde el ámbito de nuestra cotidianidad, desde nuestros cuerpos, y también resistimos desde el activismo en los territorios. La vela morada representa la regeneración, la reconstrucción, el renacimiento. La asociamos al cambio colectivo vinculado al cuidado y autocuidado. Las mujeres mesoamericanas afirmamos que es necesario desarrollar la capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo, así como de respeto y cuidado de la vida en todas sus formas. La vela amarilla representa la piel, con sus cicatrices y heridas, y su regeneración. La asociamos al cambio colectivo vinculado al cuerpo. Afirmamos el cuerpo como lugar de liberación de las opresiones, para dejar atrás nuestros miedos y decidir con alegría y autonomía qué queremos hacer con nuestras vidas y con nuestra sexualidad. La vela blanca invoca los huesos que nos sostienen. La asociamos al cambio colectivo vinculado con el trabajo. Para las mujeres mesoamericanas, la economía tiene que ver con la reproducción de la vida y con el trabajo en todas sus formas. La vela verde representa nuestro territorio, la naturaleza. La asociamos al cambio colectivo vinculado con la identidad. Recuperamos la memoria histórica y ancestral de nuestros pueblos originarios, que nos une y nos alía para defender y cuidar de nuestro territorio común. La vela azul representa la profundidad de las aguas, la claridad del cielo y la serenidad. La asociamos a todos los caminos recorridos en los cambios colectivos. Todos los caminos que transitamos, desde la vela blanca a la verde, pasando por la vela morada y la amarilla, nos permiten construir otra vida posible, otro poder posible, otro conocimiento posible para las mujeres. Un mundo en el que se restablezcan nuestras relaciones con la madre tierra y sus ritmos de trabajo, para la producción, para el descanso y para la renovación. Para las mujeres mesoamericanas, la resistencia es una forma de estar. No es una negación, no es estar en contra, sino que es una actitud proactiva. Es una fuerza consciente de oposición a otras fuerzas que actúan con violencia. Es una afirmación. Resistir al capitalismo neoliberal, al patriarcado y al neocolonialismo.
los lugares desde donde ejercemos resistencia son el territorio, el cuerpo y la reproducción de la vida en la vida cotidiana. El mal llamado ámbito doméstico es un lugar privilegiado para la resistencia, para volver a ser, para reexistir, permitiendo la reproducción de la vida y de la red de la vida en nuestra cotidianidad, dependiendo menos del dinero y del consumo, alimentándonos mejor, cuidándonos, practicando el trueque y desarrollando nuestra propia espiritualidad. Otro lugar desde donde resistimos es el territorio. Allí donde el capitalismo es más voraz, las mesoamericanas estamos defendiendo la vida, defendiendo el agua, las semillas y la diversidad en la naturaleza, y con una conexión profunda con la resistencia ancestral de nuestros pueblos originarios. El buen vivir en lo cotidiano, no en el discurso Ajá. sí. Eso también lo hemos dicho nosotros las mujeres maestras, vamos. Es que a veces pensamos que el buen vivir está allá y lo tenemos que alcanzar, pero no, eso nosotras lo estamos viviendo, lo cotidiano, por eso hablamos de ello, porque lo vamos viviendo. O sea, lo más significativo es buen vivir en lo cotidianidad. Ese sería lo más significativo. En la Escuela de Economía Feminista construimos la sujeta política, contando con espacios de recuperación y de sanación, y también viviendo, experimentando los procesos de descolonización en nuestros cuerpos. Descolonización que estamos viviendo, porque gracias a ese proceso es que nosotros estamos visualizando ese buen vivir. Entonces, yo digo, hoy, Pero ahora vos puedes tener yo una puedo identidad. decir que soy nahuapipil y nombro como buen vivir cuerpo y territorio. Yo también, como Sí. mestiza. También nos hemos organizado a través del encuentro entre las mesoamericanas, a través del debate y la discusión sobre cómo reposicionarnos en nuestra cotidianidad, con otra actitud y otra práctica frente al consumo, a la alimentación, etc. Otra forma de organizarnos es pasar del discurso a la práctica, realizando acciones de resistencia ante el consumismo en la calle, en la lucha contra la minería, contra las hidroeléctricas, contra los tratados de libre comercio y por la recuperación de los territorios. Porque se trata de un cambio colectivo que dignifica la vida de las mujeres. Cada mujer cambia cosas en su propia vida. El cambio más significativo es el reconocimiento de la sabiduría ancestral mesoamericana, como aporte para otra vida posible y digna para las mujeres. El reconocimiento de ese saber produce un cambio de conciencia y un cambio en las relaciones de poder. Las mujeres mesoamericanas nos quitamos las vendas y vemos el mundo con una nueva mirada, contribuyendo a generar otro conocimiento posible, otro poder posible y otra vida posible para las mujeres. Las mujeres mesoamericanas, a través de nuestras discusiones y reflexiones, vamos cambiando nuestras prácticas en nuestra vida cotidiana y retomamos valores y principios de la cosmovisión de los pueblos originarios de Mesoamérica. El cuidado es una necesidad humana y natural, directamente relacionada con la vulnerabilidad, con la vida y la muerte. No es un lujo, algo que sobra, y no se vive igual si se tiene que si no se tiene. Una persona sin cuidado es incompleta, con privación, y una persona que no cuida nada es también una persona mutilada, privada e incompleta. Entendemos el cuidado desde la abundancia y no desde la carencia. Afirmamos la necesidad de desarrollar la capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo, la necesidad de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus formas, así como la naturaleza nos cuida y cuida la vida. El primer espacio de resistencia a las opresiones es nuestro propio cuerpo. Resistimos a ellas a través del cuidado de nuestra salud y de nuestra alimentación, recuperando tiempo para el autocuidado, para el descanso y para el ocio, desnaturalizando nuestras enfermedades,
la menstruación, la menopausia, los embarazos y los partos, trabajando menos y cuidándonos más. El cambio más significativo ha sido poder ser capaces de reflexionar sobre la importancia de cuidarnos a nosotras mismas y de incorporar ese cambio a nuestra vida cotidiana y a los espacios de encuentro grupal de las mesoamericanas. Este cambio nos ha permitido tomar conciencia de nuestros derechos y transformar nuestras vidas. Vivo de violencia en mi casa, pero lo que marcó hoy mi día fue la señorita que me atendió en el supermercado. Y me pude comprar un vestido, me lo pude comprar. Entonces creo que es mi primer cambio que voy a dar en mi vida. Y luego mi vecina me habló del proyecto que tienen ustedes para lo que es manualidades y demás. Yo necesito salir entonces de mi casa y necesito salir principalmente de mi casa, de mi cuerpo, de mi casa para tomar esas decisiones. Y por eso estoy aquí. Hemos representado este cambio colectivo construyendo la historia de una mujer llamada Maura. La historia refleja la diversidad de vivencias sobre la violencia, tanto sexual como intrafamiliar, y la diversidad de estrategias que desarrollan las mujeres. Maura va a un supermercado a comprar ropa para su esposo y su hijo. Ve un vestido que le gusta mucho, pero no se decide a comprarlo. Cuando llega a la caja para pagar las prendas, pone primero en la banda la ropa de su hijo y de su esposo, y deja el vestido que tanto le gusta para el final. Maura queda impresionada cuando la cajera le dice: Pero puedo hacer una pregunta, señor. Claro que sí. ¿Por qué deja su vestido de último? Porque prioriza más la ropa de su esposo. Porque prioriza la ropa de su esposo y de su hijo. Voy a dar el gusto, me voy a comprar mi vestido. Me alegro que piense, usted que lo debería tener otra cosa para usted. Este comentario hace reflexionar a Maura sobre lo poco que priorizamos las mujeres nuestros propios intereses y necesidades. Para Maura, algo aparentemente tan sencillo como comprar un vestido y pensar por primera vez en sí misma y en sus necesidades es el desencadenante de un proceso de transformación de su vida. Maura es una mujer maltratada y por primera vez se da cuenta de que puede revertir esta situación. Antes de llegar a todo esto, ¿qué era lo que hacíamos las mujeres? Sí. ¿Y qué? Para nosotros que es identidad, es el reconocimiento de primero como mujeres y segundo de que en nuestro país de Guatemala somos diversas. En un pasado no muy lejano, nuestros pueblos y nuestros territorios no se reconocían entre sí, hasta que nos invadió nuevamente la colonización moderna, que nos hizo despertar de ese letargo, de ese sueño, de ese silencio, para identificarnos como pueblos y mujeres mesoamericanas en resistencia. Tuvimos entonces la oportunidad de hermanarnos, de reconocernos y de tejer y entretejer juntas sueños, luchas y esperanzas. Y decidimos que las mesoamericanas unidas jamás serán vencidas ni divididas. El cambio más significativo ha sido unirnos, aliarnos, reconocernos como mujeres de pueblos originarios indígenas, negros o mestizos. Nos fortalecemos reconociéndonos como mujeres, recuperando nuestra historia de mesoamericanas. Pudimos comunicarnos, a pesar de ser de diferentes culturas y de hablar distintas lenguas y dialectos. Pudimos entendernos y compartir nuestras capacidades y saberes. Y entonces se nos abrió un mundo diferente. Nos dimos cuenta, gracias al trabajo que realizamos en las escuelas de economía feminista, que podíamos apoyarnos y reforzarnos entre nosotras. Y hay cosas fundamentales en lo que
solo en Guatemala. Uno es que es su verdad y es ahora nuestra verdad como mesoamericanas. Y no cabe la menor duda, compañeras, que también ha pasado y es parte de la responsabilidad como mesoamericanas recuperar la memoria histórica, porque esto pasó hace 500 años y pasa en nuestros países constantemente, ¿verdad? En esos países que fueron tocados por los conflictos armados. Pero esa fuerza de lo que estamos hablando ahora, que es este territorio mesoamericano, es esa energía que nos ayuda para que podamos avanzar y valorar y también ver los colores, los diversos colores y las maravillosas energías que tenemos como mujeres y como mesoamericanas articuladas. Estamos todas en ello, en esa lucha, porque no vuelva a pasar nunca más. Mi carácter personal, sobreviviente de conflicto armado, vengo del movimiento de la teología de la liberación y del movimiento popular revolucionario y pues desde allí, ¿verdad? Fuimos construyendo estos espacios. Antes de las mesoamericanas teníamos ya la expresión organizada de mujeres y economía. Y ya con las mesoamericanas pues hemos hecho allí ya nuestro encuentro. En estos momentos estoy en construcción de mi recuperación de mis raíces, desde ser Nahua Pipil, con la Fundación Feliciano Ama de los Izalcos, donde pues se está recuperando el náhuatl, se está transmitiendo, ¿verdad?, a partir de las nanas, y pues ojalá logremos que el náhuatl pues sea de nuevo nuestra lengua. Nosotros seguimos mucho la traducción en lengua. De cierta forma los talleres se dan en la lengua teltal, en chol. Vemos que eso es muy importante porque trabajamos con las compañeras mujeres indígenas. Buscamos otras palabras que nos digan lo que nosotras queremos, digamos, dar a entender, y ahí es donde hacemos la comparación, por ejemplo, del proyecto político emancipador con lo del buen vivir, porque ahí es donde nosotras nos hace el clic, podríamos decir, nos da a entender lo que queremos nosotros. Entonces, esas son los ejercicios que hemos tratado de hacer aquí en Guatemala para que podamos llegar con esos procesos de formación a las compañeras, pero tampoco, digamos, es que nosotras las formemos, sino nosotras compartimos nuestras reflexiones, nosotras desde las mesoamericanas con nuestras compañeras de las comunidades, y ellas al mismo tiempo también comparten para que esos conocimientos se vayan agrandando cada día más. Antes estábamos dispersas, cada una en su territorio, haciendo lo que cada una sabía hacer. Las mujeres nos dimos cuenta que estábamos dispersas, pero que juntas podríamos emanciparnos. Podíamos hacer alianzas entre nosotras. Ahora somos más de 15.000 mujeres mesoamericanas, cuidando de nuestra identidad, cuidando de nuestras semillas naturales, cuidando del agua, reconociéndonos como mujeres mesoamericanas y cuidando de nuestros territorios. Con una cadenita enlazadas, estamos enlazadas de ahora en adelante como desde el inicio mesoamericana, y los pies que van y vienen por los intercambios que hacemos.
hicimos esto? Para nosotras lo más trascendental que hemos hecho como mesoamericanas es la recuperación de nuestro cuerpo tierra. Entonces vemos que vamos caminando con esa recuperación del cuerpo, de la sexualidad, vamos caminando haciendo una reflexión y una crítica a la división sexual del trabajo y vamos recuperando el autocuidado, ¿verdad? Entonces vamos entrelazando esas ideas de resistencia. Entonces creemos que nosotras como mesoamericanas vamos en un camino colectivo. Eso es lo que nosotras quisimos reflejar en estos pies, que son diversos igual, ¿verdad? Y que tienen diversos conocimientos, diversos saberes, diversos poderes, y que vamos juntas caminando por ese buen vivir hacia la resistencia.